Hoy es 17 de octubre. En todo el mundo se conmemora el Día contra el Dolor, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de generar nuevas soluciones para quienes padecen dolor a causa de una enfermedad. Aquí a continuación te presento la información y ya está con nosotros nuestro especialista para entrar a detalle. Este 17 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Dolor, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud, con la cual buscan resaltar la urgencia de generar mejores soluciones para el sufrimiento físico ocasionado por distintas enfermedades. Esta fecha fue instaurada en 2004, donde organizaciones como la OMS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la Federación Europea del Dolor coincidieron en la necesidad de encontrar alternativas para las personas que sufren a causa de una enfermedad complicada. Y es que de acuerdo con cifras de la OMS, actualmente en más del 50% de las consultas de primera atención hay dolor presente. Además de que 1 de cada 5 personas padecen dolor crónico de moderado a leve. Por si fuera poco, se calcula que entre el 50 y el 60% de quienes sufren dolor crónico no pueden realizar ejercicio físico, dormir normalmente, ni se consideran capaces de hacer actividades comunes como conducir un auto o tener relaciones sexuales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha pugnado para que el dolor crónico sea considerado una enfermedad, con lo cual el alivio del dolor podría catalogarse incluso como un derecho humano. Por ello, este día es aprovechado por instituciones de salud para realizar jornadas informativas sobre la importancia de generar empatía con quienes viven con dolor, máxime cuando se trata de una sensación desagradable que todos en algún momento hemos experimentado. Heraldo Media Group. Vamos a entrar a detalle, vamos a conocer por qué nos duele el cuerpo, por qué una enfermedad o determinado padecimiento nos puede causar dolor. Y para eso hemos invitado al doctor Gonzalo Ferrer Moreno. Él es algólogo intervencionista. Gonzalo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gonzalo, comentaba al principio del segmento que tengo entendido que el dolor no es una enfermedad. El dolor es un síntoma de que estamos sufriendo algún tipo de enfermedad, padecimiento, golpe, traumatismo, etc. Esto es cierto, ¿verdad? Es cierto, sin embargo, la OMS se ha apoyado mucho en una organización internacional que es la IASP, es para el estudio del dolor. Ya como tal, la OMS ya clasifica el dolor como un padecimiento en sí. La clasificación internacional de las enfermedades, en su 11ª edición, ya lo condiciona como una enfermedad patológica. Ya es como una enfermedad en la actualidad, ya pero ¿se refiere a cualquier tipo de dolor o el dolor crónico? El dolor crónico es el que más importancia puede haber. El dolor agudo puede ser por muchas cosas, hasta un traumatismo. Pero cuando el dolor pasa esa barrera de reparación del tejido, esa barrera de protección biológica, ya se convierte en un dolor patológico, un dolor crónico como tal. Este sí, definitivamente. Sí. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades o padecimientos causan dolor y por qué? ¿Qué pasa en el organismo que tiene este reflejo en automático el cuerpo? El dolor como tal tiene una función protectora. No tocamos algo muy caliente que pueda dañar nuestros tejidos porque inmediato el cuerpo dice esto duele, esto nos puede lastimar y lo quitamos. Recordando la definición del dolor como tal, es un padecimiento, es una sensación desagradable, subjetiva, que puede estar asociado o no a un daño tisular, verdadero o no, en términos de dicho daño. Esto quiere decir que puede haber un daño o puede que no lo haya. Cuando no lo hay, es un dolor tipo neuropático, una alteración tal cual del nervio. Esto puede ser por una enfermedad, puede ser por una quemadura, un traumatismo, un tumor o simplemente alguna enfermedad autoinmune como la esclerosis. Te quiero preguntar al respecto, ¿qué hay, por ejemplo, en los casos de fibromialgia? Que, digamos, es una característica propia de este padecimiento que duela y es propiamente parte de la enfermedad. ¿Hay alguna diferencia entre un dolor crónico, un dolor aparentemente regular con una fibromialgia? El dolor aparentemente regular, pero que no tiene una función protectora, una función biológica de protección, ya es un dolor patológico. La fibromialgia como tal es una entidad que se ha estudiado muchísimo, no se ha atacado una causa como tal, sin embargo el tratamiento también es muy variado. Tiene que ver mucho de la idiosincrasia de cada persona, de las características de cada persona, y un tratamiento que le funcionó a una persona con fibromialgia no es el mismo que la otra persona va a poder aceptar, va a poder tolerar. Ahora, ¿cómo se origina el dolor? Ok, entiendo perfectamente que si ponemos la mano en algo caliente, hirviendo, vamos a tener esa reacción. Claro. El dolor viene se refleja en los músculos, viene de alguna parte específica del cuerpo, es una señal eléctrica. ¿Cómo viaja la sensación? ¿De dónde proviene el dolor?
Ok, en el cuerpo tenemos un sistema nervioso. Hay central y periférico. Parte de estas células altamente especializadas en la periferia se llaman nociceptores, que tienen la capacidad de decirnos cierta información del medio externo. La información que tenemos de nuestro cuerpo se llama propiocepción. Tenemos la pierna doblada, tenemos el codo, dónde está la comezón y demás. Sin embargo, cuando esto pasa y puede dañar nuestro cuerpo, empieza el dolor. Cuando tocamos un nervio como tal, también puede haber un dolor. Como cuando nos pegamos en el codo, en la fosa cubital, ese es un dolor, ese es el nervio, eso es sumamente fuerte, y gente que tiene el dolor neuropático, eso es lo que sienten todo el tiempo. Bueno, cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie con la esquina de la cama, bueno, es una de las cosas más espantosas que se tienen. ¿La reacción es que viene del nervio? Bueno, ¿reacciona el nervio? De las mayores tradiciones que puede haber de los muebles hacia uno, ¿no? Pero sí, los nervios reciben la información de un traumatismo, lo llevan por diferentes vías hacia la médula espinal. Ajá. Y llega al cerebro. Se interpreta que el contacto como tal con un mueble o con algún objeto fue tan fuerte que hubo un daño en los tejidos y eso causa un dolor. Entonces viene un arco, una respuesta, se siente y hay que quitar el dedito o hay que tirarnos. Y la respuesta, doctor, es inmediata, ¿verdad? O sea, este viaje que tú nos comentas a través de la médula hasta llegar al cerebro y regresar a la parte que se golpeó, es de cuestión de segundos. Menos incluso, es rapidísima. Es rapidísima la sensación. Los nervios altamente especializados tienen esa capacidad de la conducción nerviosa inmediata, casi inmediata, ¿no? Es muy, muy rápido. ¿Científicamente existe algún tipo de medición para el dolor? El dolor, ya lo comentabas, es cierto, es meramente subjetivo. Cada persona vamos a manifestar un grado diferente de dolor y para cada uno de nosotros el dolor va a ser el peor de todos. Mi dolor va a ser más fuerte que el tuyo en algún momento. Yo creo que me atienden inmediatamente los servicios de urgencia porque a mí me duele más que a ti. Es como la sensación que tenemos de una tensión de prontitud. ¿Hay alguna manera de medir el dolor? ¿Se sabe? ¿Hay, digamos, factores que lo diferencien, por ejemplo, de un dolor de cabeza a un dolor de muela o a un dolor propiciado por un tumor? Bueno, aquí tenemos que medir el dolor, pero de cada paciente. No podemos decir, tu dolor va a ser de tal magnitud, pero el de acá menor magnitud. Cada paciente tenemos una escala de valoración del dolor. Le decimos al paciente, 0, por ejemplo, es un dolor, un estado nulo de dolor, felicidad absoluta. Y 10 es un dolor insoportable que uno dice, hagan algo con esto porque no puedo un segundo más. Usted, con esta escala, califique su dolor. Por lo general, el dolor es tan fuerte que el paciente dice 15. Entonces, bueno, ya decimos, bueno, 10. Y a partir de ahí empezamos a trabajar para mejorar el dolor de cada paciente. O sea, tú les preguntas, por ejemplo, a tus pacientes del 1 al 15. Al 10. Al 10. Ajá. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Sí, hay que preguntarles porque así instauramos un tratamiento y en la siguiente consulta le podemos decir cómo está el dolor, mejoró o no mejoró. Si el paciente no puede trabajar con esta escala, que se llama análoga, podemos usar diferentes tipos de escalas, ¿no? Hay escalas de Likert, por ejemplo, que es nada más me duele poquito, más o menos, me duele muchísimo. Entonces, hay diferentes escalas que tenemos que usar dependiendo de cada paciente, de su nivel cultural, educación, de las ganas que tenga, de la empatía que tenga con nosotros, con lo que más se sienta más cómodo. Y claro, además, finalmente uno como paciente se conoce a uno mismo y puede incluso comentarte como especialista cuál es mi nivel de dolor. Me preguntas, ¿tienes un dolor de cabeza, Mariano? Y te puedo decir, estoy en 5, sabiendo cuándo es 6, cuándo es 10 o cuándo es 1. Claro. ¿No? Generalmente como paciente se conoce uno, aunque generalmente quizá la tendencia es a exagerar un poquito precisamente para que la atención sea pronta y disminuya la sensación o desaparezca, que es lo que buscamos cuando algo nos duele. Así es, así es. Es diferente, cada paciente es diferente, la interpretación que tenga cada dolor es diferente. El dolor de parto, por ejemplo, una mujer lo aguanta. Que es impresionante ese dolor, ¿no? Y es un dolor que el hombre tal vez no podría aguantar. Bueno, yo en lo particular no creo poder ser capaz de poder aguantar. No, bueno, y luego dicen que los hombres somos bien chillones, entonces son más valientes las mujeres, por eso aguantan más a veces los dolores. ¿Esto tiene que ver con el famoso umbral del dolor? ¿Cuál sería la definición, doctor, del umbral del dolor y por qué algunas personas aguantan más y otras aguantamos menos? Bueno, es algo interesante eso, porque tiene que ver con unos conceptos que llaman algotimia y algognosia. Algotimia es como la sensación o cómo estamos dispuestos a reaccionar hacia el dolor, y la algognosia lo que conocemos como el dolor. ¿Y qué podemos hacer para el dolor de manera cultural?
Por ejemplo, hay tribus en el mundo que se someten a amputaciones con un aspecto meramente religioso y lo pueden tolerar y ni una muesca, ni un gesto de dolor, ni una lágrima. Entonces, para ellos eso no es dolor, es una entrega como tal. Ahora, un padre de familia, una madre de familia que se sienta mal, tenga mucho dolor, que tenga un proceso oncológico, cáncer incluso, ¿no? Que se sientan mal día con día, pero que digan, tengo que ir a trabajar por mis hijos, por mi familia y demás, no van a tener tanto dolor como uno podría pensar. ¿Por qué? Porque están pensando más en otras cosas que en su dolor como tal, ¿no? Ese umbral del dolor depende mucho de niveles culturales, de sociedad, incluso aspectos religiosos y de persona a persona. ¿Y qué tanto influye, por ejemplo, el poder del cerebro? Dicen que el cerebro es poderosísimo. Incluso si tú trabajas a nivel cerebral y decir no me duele tanto, no me duele, puedes llegar a controlar en un porcentaje importante esa sensación de dolor. ¿Importa mucho? ¿Es cierto? ¿Clínicamente está comprobado? Se ha demostrado con una sustancia que se llama interleucina tipo 6, que con ciertas respiraciones y control mental puede uno hacer mayor vasodilatación, por ejemplo, en los dedos o en los pies, controlar un poquito la temperatura y sobre todo a nivel de esta sustancia interleucina 6 se han tomado muestras de saliva y se estudian. Y se puede disminuir la cantidad de dolor que se siente. Disminuye. No es la panacea absoluta, siempre se tiene que ayudar con algo, pero sí ayuda bastantísimo. Ajá. Por ejemplo, algún tipo de terapia, algún tipo de ejercicio, el yoga, ya nos comentabas que la respiración definitivamente ayuda. Sí, claro. Incluso la hipnosis, ¿ayudan a disminuir o desaparecer un dolor? Ayudan. Es una terapia adyuvante o concomitante a. Sin embargo, yo lo personal jamás lo recomendaría como terapia única, como monoterapia. Creo que tiene que ser englobado completamente. Incluso cuando mis pacientes, yo los atiendo al paciente y a su red inmediata de apoyo. Porque el dolor como tal es tan grave que afecta al núcleo familiar, afecta incluso a la persona como tal, porque ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere ir a reuniones familiares. La familia se siente también un poco apagada. Entonces, el estado psicológico afecta mucho en esto. Pero entonces, las terapias cognitivo-conductuales y el apoyo de la red de familia tienen que ir siempre apoyadas de alguna terapia, ya sea farmacológica, rehabilitación, ejercicios, cambio de estilo de vida, como bajar de peso, un poco de ejercicio o alguna actividad intervencionista, se puede detectar un nervio y hacerle una termoablación, que ese nervio que está funcionando de manera inadecuada, hacer que funcione más lento. Lo mismo dirías, por ejemplo, de una acupuntura. Los chinos, por ejemplo, presumen demasiado de este mecanismo para disminuir exactamente el dolor de muchos padecimientos. Claro. La gente va mucho a practicarse la acupuntura y hay personas que sí salen de las terapias diciendo que les disminuye o les desaparece determinado dolor, solo con el simple hecho de acudir a una acupuntura. ¿Es cierto? La acupuntura se basa, aparte de un conocimiento sumamente milenario, minucioso y detallado del cuerpo humano, de plexos nerviosos. La estimulación de cierto plexo nervioso puede hacer que otro plexo responda de manera diferente, más o menos, ¿no? Entonces, lo que se basa en la acupuntura es eso, la estimulación de los plexos nerviosos para que funcionen mejor o funcionen más lentamente. Sí, en efecto, sí se ha demostrado que funciona. Como tal, no se puede reproducir por completo en todas las personas. Viene aquí algo de que es de algotimia y algonosia. Y algo que yo a todos mis pacientes les recomiendo cuando me dicen, oiga doctor, estoy haciendo esto, les pregunto, ¿cómo se siente? Mejor. Sígalo haciendo. Daño no le va a hacer. Pero claro, si usted siente una mejoría, continúe. Adelante, continúe. Claro. Pero si estás a favor, por ejemplo, de que no sean, en la mayoría de los casos, terapias únicas, procedimientos únicos. Sí, por supuesto. Creo que como terapia única no creo que ayuden mucho. O solucionen el problema de raíz. Por supuesto. ¿No? Importante. ¿Cómo funciona? Ayúdanos a entender de qué manera trabaja un organismo cuando, por ejemplo, nos damos un golpe muy fuerte, quizá. He escuchado testimonios de personas, por ejemplo, que sufren accidentes, que los han baleado, ¿no? Que reciben un balazo. Y justo al momento de que ocurre, no sienten dolor. Lo perciben después. ¿Por qué ocurre esto? Ok, tenemos varias fibras nerviosas, pero en este caso los que se encargan del dolor son dos. Una más o menos gruesa, que es A delta, y una muy delgadita, que es fibra tipo C. Estas fibras lo que hacen es que mandan impulsos nerviosos a diferentes velocidades. Un golpe que se sienta en ese momento nos va a doler y después de un ratito nos va a doler más. Cuando hay un evento como el que me mencionaste, un disparo,
En ese momento hay una descarga de catecolaminas, de adrenalina y otras sustancias que aceleran nuestro cuerpo. Y entonces la función de huida, la función de estrés, está activa en ese momento. Por lo tanto, ese dolor ahí no se siente. Se va a sentir hasta después de, ya cuando haya un poquito más de calma, que disminuyen los niveles de cortisol, va a empezar ahí el verdadero dolor. Lo hemos visto en casos, por ejemplo, de accidentes automovilísticos, personas que quedan prensadas en los coches, que cuando se acercan los equipos de rescate no sienten nada, les preguntan y responden, bueno, obviamente estoy aquí atrapado, sácame, ¿no? Y hay gente que en ese momento dice que no siente nada. Ya hasta después, bueno, vienen las reacciones y las consecuencias de un golpe de esa magnitud. Es lo mismo, ¿verdad? Es la misma reacción que comentabas, por ejemplo, de un balazo. Claro, claro. La descarga de catecolaminas, adrenalina y otras sustancias endógenas de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo saca a la circulación, son para protección de nosotros, para la supervivencia, ¿no? Pasando estas sustancias, ya empieza un dolor sumamente fuerte, limitante, incapacitante y que tiene que ser atendido. Ahora, Gonzalo, la propuesta que tiene la Organización Mundial de la Salud para este año en el Día Mundial contra el Dolor es específica. Implementar mecanismos precisamente para disminuir esta sensación de sufrimiento que tienen muchas personas cuando se manifiesta dolor en su cuerpo. ¿Qué se puede hacer? Entendemos que hay fármacos, entendemos que hay terapias. ¿Cuál sería, digamos, la reflexión al día de hoy específicamente? Todos en algún momento sentimos dolor por algo, por un golpe, por una enfermedad, por un dolor de cabeza, lo que sea. ¿Cómo podemos reflejarlo? ¿Cómo podemos disminuir el dolor? Principalmente yo creo que con educación, ¿no? Siempre tiene que ver la educación y es básico y fundamental. El dolor como tal, el derecho a ser atendido por un cuadro doloroso ya es un derecho humano fundamental, está firmado en acuerdos internacionales. Este año, por ejemplo, la IASP se basó en la atención al dolor a las poblaciones vulnerables, a niños de escasos recursos, adultos mayores, gente que está como rezagada en servicios de salud. ¿Y qué podemos hacer? Información y educación. Saber que la gente no tiene por qué vivir con dolor, que si hay un dolor es por algo, tiene que ser atendido y ese dolor, pequeño o enorme, puede ser reflejo de algo mucho más grande. Claro. Mucho más grande. Puede ser, no, me dolió la pierna. Ok. Bueno, sí, pero por algo te dolió la por pierna. Algo. Te torciste, te pegaste o algo. Me duele todo el tiempo y no se me ha quitado en 2 meses. Hay que checar eso, hay que atender eso. Importante. ¿No? Pues bien, Gonzalo Ferrer Moreno, algólogo intervencionista, muchísimas gracias, Gonzalo, por venir a platicar estos breves minutos con nosotros y para que la gente exactamente tomemos conciencia de que cuando algo nos duele es porque nuestro cuerpo nos está mandando señales importantes. Le tenemos que hacer caso, tenemos que acudir con el especialista según la parte del cuerpo que nos duela. Claro. Importante. Gracias, Gonzalo. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Importante, así que sabes qué hacer en caso de que te presentes o conozcas a alguien de tu familia, algún círculo cercano de tus amigos, etcétera, con dolor.